Volvemos al tema de la interpelación al ministro de Salud para conversar con el interpelador, el diputado Víctor Torres, quien nos acompaña desde el Congreso. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Daniel? Diputado, ¿qué diría que se logró, qué se sacó en limpio con esta interpelación al ministro Mañalich? A ver, primero decir que la idea de la interpelación es básicamente poder sacar al pizarrón a un ministro de Estado, en este caso al ministro Mañalich, respecto a lo que era su gestión. Para nosotros, claramente, hoy día lo que habíamos planteado con anterioridad a la interpelación ha quedado de manifiesto. Hay muchas cosas y temas que el ministro no fue capaz de responder por cuanto efectivamente no tenía posibilidad de hacerlo, toda vez que no ha podido cumplir, por ejemplo, con muchos compromisos asumidos en materia de infraestructura. Él salió a prometer y a comprometer muchos hospitales y construcción también de centros de salud que hasta el día de hoy no han logrado avanzar, que no han visto la luz y que no lo van a hacer durante el gobierno del presidente Piñera. Por esa misma razón era tan importante aclarar las cosas que el ministro Mañalich ha dicho públicamente o le ha dicho a la ciudadanía en distintos lugares respecto a lo que tenía por obligación que responder en el hemiciclo. Claramente en muchas de estas preguntas él evadió las respuestas y no fue capaz de hacerlo, como también en situaciones tan complicadas como por ejemplo el caso del hospital de Calama, donde hay observaciones muy importantes por parte de Contraloría y donde claramente ha habido o se ha visto afectado el erario nacional. Ahora, diputado, eso lo que ustedes pretendían demostrar, la pregunta es si quedó tan evidentemente así, porque el ministro se veía tranquilo, contestó todo lo que usted le preguntaba, usted dice que evadió, pero finalmente para la opinión pública, ¿cómo cree usted que queda el ministro? Porque finalmente esto no tiene sanciones, es una forma de fiscalizar de la Cámara de Diputados, y lo que importa finalmente es también cómo percibe la opinión pública la gestión del ministro y cómo la evalúa también. Mire, Mónica, buenas noches. Primero, obviamente que lo que nosotros hicimos fue intentar de que el ministro pudiera responder una serie de preguntas. Claramente él pudo haber respondido la mayoría, no todas, porque recuerde usted que al menos dos él dijo que no manejaba los antecedentes, pero no obstante eso, la intención o lo que a nosotros nos interesaba era poder aclarar muchas cosas. Es verdad, en varias de ellas evadió, no hay muchos más mecanismos para obligarlo a responder, salvo haber contrapreguntado múltiples veces, pero cuando uno ve que un ministro no responde, también hay una respuesta detrás, y esa respuesta tiene que ver con que asume muchas de las cosas que se plantearon precisamente en las preguntas que nosotros hicimos. Efectivamente, es la ciudadanía la que debe evaluar, nosotros no somos un tribunal, sí ejercimos, digamos, nuestro rol de fiscalización, y en esa fiscalización estamos seguros que la ciudadanía, que tiene un 71% de rechazo hoy día respecto a la gestión de este ministro, claramente va a entender que todas las sospechas que existían de privatización encubierta, de traspaso a privados, de mala gestión en infraestructura, quedaron completamente comprobadas. Diputado, ¿se equivocó usted cuando menciona la denuncia sobre la doctora española Lisette Pérez en Quellón? Porque luego el propio asesor del ministro sacó los documentos y demostró que ella sí tenía todas las validaciones necesarias para ejercer. ¿Se equivocó en ese caso? Mire, la verdad es que el objetivo primero que todo de esa pregunta que se hizo tenía que ver básicamente con el hecho de que el ministerio estuviera cumpliendo su rol de poder garantizar la calidad de los funcionarios o médicos que están atendiendo, independiente que sean chilenos o extranjeros. Hay que recordar que los chilenos tienen que realizar el EUNACOM para poder ser contratados en el sistema público, y los extranjeros no se les está pidiendo esta certificación de calidad. Fue ese el objetivo de esa pregunta. Claramente no hemos visto lo que presentó el ministro, yo quiero verlo para saber efectivamente en qué momento hubo esta revalidación. Nosotros tenemos una información distinta, porque también hay que ver cuánto tiempo esta doctora trabajó en el servicio público sin cumplir con los requisitos, cuestión que también nos parecería grave. Ahora, claramente esto no es un tema con la doctora, esto tiene que ver con la responsabilidad, insisto, del ministerio de contratar o no profesionales que tengan validado, digamos, su título y claramente certificada su calidad como tales. Diputado, respecto a la entrega de hospitales, el ministro dijo que ellos no entregarían hospitales que no estuvieran terminados, a diferencia de la concertación, haciendo clara referencia al hospital de Curepto y también con enfermos de verdad. Hay también ahí, cuando se critica la gestión actual, una necesidad de hacerse un poco una autocrítica y mirar lo que ustedes no hicieron durante los gobiernos de la concertación o lo que hicieron mal. A ver, claramente las autocríticas siempre han existido, y de hecho esta derecha que hoy día es gobierno realizó el mecanismo de interpelación
e interpeló incluso a una ministra de Salud como fue la ministra Barría. Por lo tanto, claramente todo lo que fue la evaluación hacia atrás ha estado realizada, son 5 o 6 ministros, si mal no recuerdo, los que fueron interpelados durante el tiempo de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, lo que nosotros intentamos hoy día es de poder establecer una fiscalización respecto de lo que ha sido la gestión de este ministro de Estado. Obviamente, lanzar esta pelota hacia el córner o ir hacia atrás es parte de una política que ya nos tiene acostumbrada a la derecha de neteo, de empate, respecto a sus propias incapacidades. Lo que nosotros queríamos decir aquí, más allá de lo que ocurrió en Curepto, que todo el mundo ya lo sabe, es qué es lo que ha pasado respecto de muchos hospitales, muchos, no solo uno, muchos hospitales que este ministro de Estado ha comprometido con fechas de entrega inclusive y que no va a cumplir y que ya no cumplió. Entonces aquí hay un engaño también que se ha realizado a una gran cantidad de ciudadanos de muchas comunas del país. Y con eso, a mi juicio, no se debiera jugar. Diputado, queda en el aire la posibilidad de una eventual acusación constitucional contra el ministro Mañalich, que podría ser eventualmente un paso siguiente, pero ahora ustedes se van de días libres, se van un mes a hacer campaña como diputados. Me imagino que eso diluye también la posibilidad de que se pueda seguir avanzando en algún proceso contra el ministro Mañalich, ¿no? No, mire, nosotros estamos evaluando las cosas en su mérito, así como evaluamos esta interpelación y efectivamente ante los antecedentes que teníamos era importante poder resolver muchas dudas que teníamos. El tema de la acusación constitucional es algo que nos estamos reservando como derecho a hacerlo o no. Y más allá, digamos, de que hoy día exista este receso, nosotros luego volvemos a seguir legislando y en ese sentido tomaremos la decisión, insisto, en su justo mérito. Esta interpelación no tenía por objetivo avanzar hacia una acusación constitucional, el objetivo era cumplir con lo que establece la Constitución. ¿Sí? Sí, pero la pregunta en concreto también es si ustedes creen que, o usted personalmente cree que hay algún fundamento para acusar constitucionalmente al ministro. ¿Cree usted que ha habido algún abandono, notable abandono de deberes en el caso del ministro o alguna causal que lo justificara? ¿Tiene esa impresión, sí o no? Mire, Mónica, nosotros hemos sido muy responsables en esta interpelación y eventualmente ante una acusación constitucional también debemos ser responsables. Aquí no estamos hablando ni de circo electoral como ha tratado de plantear la derecha, ni de ninguna otra cosa más que hacer nuestra labor como corresponde y obviamente lo que implica una institución republicana como esta. Yo evaluaré, y el resto también de los diputados de oposición, si las respuestas entregadas o eventualmente el resto de la información que hemos estado recibiendo durante este tiempo amerita o no una acusación constitucional. Eso es algo que hay que evaluarlo y, como digo, con mucha responsabilidad y con el tiempo que corresponde. Recién estamos saliendo de una interpelación, aventurarnos respecto de eso yo creo que no sería responsable. Diputado, decía también el ministro que el actual presupuesto de salud durante el gobierno del presidente Piñera ha sido por lejos el más alto de la historia, que se ha invertido mucho más de lo que se invirtió en los gobiernos de la concertación y que las cifras en ese sentido lo respaldan. ¿Reconocería usted que eso sí es verdad, que se ha gastado más o que al menos la inversión del Estado en salud pública ha crecido durante este gobierno? Yo no podría reconocer algo que discrepo profundamente, incluso en esta interpelación con el ministro. Claramente todos los presupuestos de salud y de cualquier otro ministerio van aumentando todos los años. Siempre el año siguiente va a ser mayor que el año anterior, salvo que haya algún gobierno que decida abandonar de pleno una política pública y particularmente esto en salud. Si el problema no es el presupuesto que uno observa, sino que cuánto de ese presupuesto también tiene uno la capacidad de poder gastarse. Fíjese usted que aquí se han planteado una serie de cifras que más bien tienen que ver con la compra de implementación más que la ejecución misma de distintos proyectos. El ministro no fue capaz de poder responder respecto al retraso en Iquique, el retraso del Frique, lo que ha pasado en el hospital de San Antonio, el acuerdo que llegó hace muy poco en Casablanca, lo que está pasando en Calama, lo que está pasando en Rancagua. No fue capaz de poder responder nada de eso. Entonces, cuando uno observa ¿ya? que aun cuando exista crecimiento en el presupuesto de un ministerio determinado, no se gasta esa plata, claramente eso se traduce en una mala salud, en una peor atención, y cuando además esto va de la mano con compra de servicios a privados, hay una privatización encubierta, en nuestro juicio. Brevemente, para cerrar, se lo preguntamos el tema del monto del gasto, porque la concertación en numerosas oportunidades respecto de educación, más allá de la calidad, siempre también se jactaba de que el presupuesto que estaban entregando a educación era el más alto de la historia y desde la alianza se les contestaba, bueno, por supuesto, cada año crece más. Por lo tanto, uno siente que finalmente ustedes hoy día no reconocen lo mismo que antes exhibían como logro. No, mire, yo puedo reconocer bastantes cosas, como por ejemplo los 56 CEFAM que dicen que se han inaugurado. Si el problema no es ese, el problema tiene que ver con cómo uno da respuesta
rápida a problemas que son fundamentales, que tienen que ver con la salud de la ciudadanía. Y claramente, cuando un gobierno no ha sido capaz de poder responder respecto a eso, ahí está precisamente la evaluación que la ciudadanía hace. 71% de rechazo a las políticas impulsadas por este gobierno en materia de salud hablan por sí solos. Diputado Víctor Torres, muchas gracias por conversar esta noche con CNN Chile. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches.